Hola a todos, soy Roberto. Hoy día vamos a hablar un poquito de costos, ¿ya? Para que entendamos, ¿cierto?, cómo los costos finalmente van a impactar en nuestra gestión, ¿cierto?, empresarial, gestión organizacional, etcétera. Para ello, primero tenemos que pensar que los costos es un tema bastante amplio, ¿ya? Es un tema que contempla una gran variedad y clasificación de los costos como tal. Aquí vamos a ver un pequeño glosario rápidamente, pero lo más importante es que creo que veamos la relación entre los costos que son fijos, los costos que son variables, qué es lo que determina que un costo sea lo uno o lo otro, y también quiero que podamos entender la relación que tendrían gráficamente, ¿cierto?, estos costos de producción, eh, variables y fijos, y cómo en algún punto, a través de las ventas, podemos recuperarlos y por ende podemos calcular cuál es ese punto de equilibrio en el que yo voy a lograr recuperar mis costos totales, ¿cierto?, y poder generar desde ahí en adelante utilidades, ¿ya? Es para mí, ¿cierto?, sumamente importante conocer esto porque nos permite entender en parte también la relación, ¿cierto?, que tiene en la realidad, ¿cierto?, lo puntual de una gestión de cualquier tipo de negocio, eh, el sentido, ¿cierto?, que tiene el ponerse metas de venta, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, yo me pongo una meta, pero esa meta también tiene que estar relacionada con mi propia capacidad de producción, y también con mi propia capacidad de reconocer, ¿cierto?, mis habilidades, mis capacidades, tanto de venta, ¿cierto?, como ya mencioné, la producción. O sea, quizás gráficamente se va a entender un poquito más lo que quiero explicar, ¿ya? Primero, costos. ¿Qué son los costos? Los costos son desembolsos monetarios, generalmente, ¿cierto?, expresados contablemente. Eh, para mí, ¿cierto?, la definición más corta de un costo podría ser un sacrificio, ¿ya? Un sacrificio que busca obtener un beneficio futuro. O sea, también he leído por ahí que un costo podría ser considerado la postergación de un bienestar, ¿ya? Tengo ahora un monto en dinero, pero yo sacrifico eh, mi beneficio o mi satisfacción inmediata, ¿cierto? Y tomo ese dinero y lo transformo en un beneficio, ¿cierto?, futuro, ¿ya? Sacrificio busca un beneficio. Eh, Dentro de los costos habíamos dicho que teníamos costos variables, ¿ya?, y costos fijos. Los costos variables son aquellos que van a variar, van a cambiar, se van a mover, van a crecer o disminuir en función de la producción o a veces los niveles de venta, ¿ya? Están directamente indexados, están conectados a estos niveles de producción o ventas, ¿ya? Eso es lo que lo hace particularmente variables. Entonces, estos fluctúan conforme a la cantidad de bienes o servicios producidos, ¿ya?, o también podríamos decir de ventas en algunos casos. Eh, y dentro de estos costos variables tenemos aquellos que, ¿cierto?, tienen que ver generalmente directamente con la elaboración de un producto, ¿ya? Un ejemplo sería, si yo hago mermelada de frutilla, la cantidad de frutillas que yo utilice, ¿cierto?, va a ir creciendo a medida que yo quiera producir más frascos de mermelada. Entonces está directamente conectado, ¿cierto?, a los niveles de producción. Si yo hago 10 frascos de frutilla, voy a necesitar, supongamos, 10 kilos, ya una proporción de 1 a 1. Sin embargo, si quiero hacer 100, necesito en esa proporción 100 kilos, ¿ya? Y por ende, el valor que tenga cada kilo, ¿cierto?, va a ir aumentando a medida que yo quiera producir más, ¿ya? Eso es lo que hace que un costo sea variable. Ahora, tenemos por otro lado costos fijos, que son aquellos que permanecen constantes, ¿ya? Independiente, o más que permanecer constantes o fijos como número, ¿ya? Porque aquí podemos confundir un poquito el costo fijo, porque el costo fijo no quiere decir que ese costo no va a variar nunca. Hay costos fijos que pueden variar. Hay costos fijos, por ejemplo, si consideráramos el arriendo de una bodega para producir estas mermeladas que les mencionaba, puede ser que la persona que nos arrienda esa bodega proponga dentro del contrato un reajuste del 2,5% anual, lo que significa que si me cuesta 100, ¿cierto?, el próximo año va a costar 100 por el 1,25, o sea, 1,025. Entonces, al final, más allá de que se mantenga o no el número, lo que hace que un costo sea fijo es la relación que tiene con la producción. O sea, el arriendo de esa bodega, si volvemos al ejemplo de las mermeladas, si yo produzco una mermelada, 100 mermeladas, 500 mermeladas, 1000 mermeladas, el arriendo, ¿cierto?, va a ser el mismo, ¿ya? Eh, si el arriendo se llegó a un acuerdo que eran 500.000 por la bodega mensuales, al propietario de la bodega le da lo mismo si yo produzco una, 0, ¿cierto?, 1000, y por ende yo parto con ese costo fijo asumido, ¿ya? Y no va a variar en función de la producción, o sea, le da lo mismo si yo produzco o vendo, ¿cierto?, me van a cobrar ese costo igual, ¿ya? Eso es como más la definición, ¿cierto?, como tal, o la explicación simplificada de lo que sería un costo fijo, ¿ya? Quizás se enreda un poquito al entender de que puede variar, pero no va a variar, ¿cierto?, en función de la producción, sino que
puede estar normado una variación, ¿cierto?, a través de un contrato que diga que va a haber un reajuste o que se va a ir incrementando anualmente, periódicamente, pero no tiene una relación con la producción. Ingresos, ¿cierto?, son todos aquellos dineros resultados de alguna venta, ya ingreso por venta, precio por cantidad. Yo vendo un determinado producto a un determinado precio y la cantidad de ese producto se multiplica por ese precio, ¿cierto?, para obtener los ingresos que genero yo a través de las ventas, ¿ya? La utilidad, ¿cierto?, sería el resultado operativo, finalmente, de los ingresos, ¿cierto?, menos todos los egresos que vamos ir desglosando, que serían costos, gastos, ¿cierto?, etc. ¿Ya? El punto de equilibrio, ¿cuál es? Como les mencionaba, es un punto en el que nosotros vamos a ir generando este ingreso por ventas, ¿cierto? Y también tenemos otra curva que vamos a ver ahora gráficamente que representa los costos, ¿ya? Costos fijos, y un costo que parte, ¿cierto?, independiente de cero, de producir cero o X cantidad, y el costo variable que va a ir aumentando a medida que vayamos produciendo o queramos vender más. Y también hay un ingreso que nosotros podríamos proyectar que es por venta, entonces el precio por la cantidad que nosotros íbamos vendiendo también va a tener una curva, ¿ya? En algún punto, como vamos a ver a continuación, se van a topar, ¿ya?, ambas curvas, tanto la curva, ¿cierto?, de costos totales como la curva de ingreso por venta se topan en algún punto, ¿cierto?, considerando que en un eje del gráfico tenemos el precio, no tenemos las cantidades, ¿ya?, o las ventas y las cantidades. Para calcular este punto de equilibrio hay dos fórmulas. Una es para calcularlo en unidades monetarias, ¿ya?, UM, dinero, ¿ya?, cuánto tengo que vender para recuperar los costos totales, o en el fondo es saber cuáles son mis costos totales, ¿cierto?, dentro de los cuales voy a recuperar ese. Hablamos de un punto cero, ¿ya? O sea, quedamos en un punto donde no tenemos ganancias ni pérdidas, solamente recuperación de costos. Entonces tenemos cero utilidad, ¿ya? Y la otra forma es calcularlo, una fórmula que es un poquito más simple, que es poder calcular el punto de equilibrio, pero en unidades producidas, ¿ya?, o unidades que necesito vender. En ambos casos consideramos tres factores: costo fijo, costo variable, unitario en este caso, o sea, ese costo que va a variar, ¿cierto?, ese precio del kilo de la frutilla por cada unidad de producto que yo voy a realizar, ¿ya? Si el kilo cuesta 500 pesos y necesito un kilo para producir una unidad, sería 500, ¿cierto?, por unidad. Entonces, si produzco 2, son 1000, si produzco 3, son 1500, así, ¿ya? Y el precio de venta. El precio de venta que está determinado también por diferentes factores. Meternos ahí ya sería un poquito irnos del tema, pero el precio de venta finalmente es aquel valor, aquel precio, mejor dicho, aquel monto, ¿ya?, monto monetario que estoy cobrando, ¿cierto?, por el producto que estoy transando. Como la teoría de precios, ¿cierto?, tiene ciertas miradas. No es solamente el costo total de este producto es 50, entonces quiero ganar un 50% y lo voy a vender a tal precio, sino que tiene que ver también con la relación de valor, con un poco de temas económicos como la oferta y la demanda, ¿ya? Por ejemplo, un helado tiende a tener un precio diferente en invierno y verano, producto de también la diferencia de valoración que tiene al ser un producto estacional. Así que el precio, ¿cierto?, lo dejamos para otra oportunidad, cómo llegamos al precio, sino que vamos a utilizar ese precio de venta, ya está establecido. Tenemos un ejemplo: la empresa XYZ elabora un producto A con un costo variable por unidad de 2000, el cual comercializa a un precio de venta de 2500, ¿ya? Y los costos fijos de la empresa ascienden a 10.000, los costos fijos totales, ¿ya? O sea, vamos a inventar que el arriendo son 10.000, que la mermelada la vendo a 2.500, ¿ya?, pero cada unidad me cuesta, ¿cierto?, dentro del azúcar, la fruta, todo aquello que elaborar una unidad, ¿cierto?, 2.000, ¿ya? Lo cuantifique como 2.000. Utilizo la fórmula, ¿ya? La fórmula del costo fijo dividido por 1 menos el costo variable unitario partido por el precio de venta, y me da un resultado de 50.000, ¿ya? ¿Y qué me dice ese 50.000? Que cuando mis ventas, mi ingreso por venta, o sea, las ventas diarias de este producto equivalgan 50.000, voy a estar recuperando, ¿cierto?, mis costos totales, ¿ya? Desde ahí en adelante podría generar ingresos, o sea, más que ingresos, ganancias, ¿ya?, utilidad. Para obtener la cantidad de unidades, que es Q, ¿ya?, Q de cantidad, debemos dividir el punto de equilibrio en las unidades monetarias por el precio de venta. O sea,
lo que obtenemos, ese 50.000 que tenemos arriba, representa la cantidad de dinero que tengo que vender para recuperar mis costos, y por ende, si lo divido por el precio de venta, me va a dar una cantidad unitaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque los ingresos por ventas es P de precio por Q de cantidad, y por ende, si ya tengo, ¿cierto?, el ingreso y también tengo el precio, ¿cierto?, tendría que tomar esos dos factores y dividirlos para que me pudiera dar la Q, las unidades, ¿ya? Aquí vemos el ejemplo, ¿cierto?, al revés. Tenemos los costos, la fórmula de cálculo de unidades monetarias, tenemos el costo fijo total, que es 10.000, lo vamos a dividir por la diferencia o margen de contribución, también se llama técnicamente, la diferencia entre el precio de venta y el costo variable, en este caso me da 20 unidades, ¿ya? Si quisiéramos hacer esta fórmula primero, que es lo que sería lo más simple, quizás, podemos tomar estas 20 unidades que nos da y multiplicarlo por el precio de venta, ¿ya? Y eso nos daría igual a los 50.000 anteriores. O sea, otra forma de llegar al mismo valor. Como dice ahí, tengo ahora la cantidad, que es Q, representa la Q de cantidad, y como tengo el precio de 2.500, que ya lo tengo, ya lo sé, esos 20 por 2.500 me va a dar 50.000 igual, ¿ya? O sea, lo que me está diciendo el punto de equilibrio es, tú necesitas vender 20 unidades para recuperar los costos totales, ¿ya? Ahora lo vamos a ver gráficamente. Tenemos aquí un gráfico, ¿cierto? En el eje vertical tenemos los ingresos por venta, ¿ya? O los costos también. Tenemos las unidades monetarias que van a entrar y que van a salir. Y por el eje, ¿cierto?, horizontal, por X, tenemos las unidades, ¿ya? Unidades tanto de venta como, ¿cierto?, unidades de fabricación, ¿cierto?, o el costo asociado por cada unidad. Eso es lo que estamos viendo. Tenemos los datos en la izquierda: costo fijo 10.000, costo variable por unidad 2.000, precio de venta 2.500, ¿ya? Una producción de 30 unidades para comenzar. Tenemos el precio de punto de equilibrio en unidades monetarias, que son 50.000, que lo sacamos, ¿cierto? Y el precio de equilibrio en unidades de producción, que son 20. Eso lo calculamos antes, ¿ya? El costo variable, como lo vemos, es una curva, ¿cierto?, que va a ir creciendo a medida que vayamos produciendo más cantidades. Como vemos en el eje X, ¿cierto? Si mi costo variable son 2.000, cuando produzca 10 unidades, ¿cierto?, voy a estar alcanzando, ¿cierto?, un costo variable total de 20.000, ¿cierto? Los 2.000 por las 10 unidades que estoy produciendo, y así, ¿cierto? Después, cuando produzca 20 unidades, son 40.000, y así va a ir subiendo, ¿cierto? Y estamos pensando que estamos fabricando 30 unidades, ¿ya? Y por ende, 30 unidades va a tener un costo variable total, ¿cierto?, de 2.000 cada una, por 30, 60.000, ¿ya? Y esa sería la curva amarilla, entonces, que representa los costos variables, cómo se van moviendo a medida que vamos produciendo más cantidad. La curva roja, ¿cierto?, que atraviesa los 10.000, en una línea, ¿cierto?, horizontal recta, es el costo fijo, que tiene esta relación que comentábamos antes, que va independiente, ¿cierto?, de la cantidad que yo produzca. El costo fijo no reacciona a la cantidad de producción. Por ende, si lo vemos que parte, ¿cierto?, desde la producción de 0 unidad, ¿ya? 0 unidad producida, el costo fijo ya es 10.000, ¿cierto? Porque el arriendo, que en el fondo es independiente de lo que yo produzca, no tiene una relación directa, y por ende voy a tener que asumir ese costo desde 0, ¿ya? Desde haya o no haya producción. Esa es la curva roja. Ahora, el costo total entonces va a estar representado por esos 10.000 más 2.000 por cada unidad que yo produzca, ¿ya? Y sería la curva verde. O sea, aparte, ¿cierto?, cuando yo, en el fondo, lo que estoy diciendo es, si yo no produzco ninguna unidad, de todas formas, ya parto con 10.000, entonces cuando produzca una unidad, mi costo ya es 10.000 más 2.000, ¿ya? O sea, 12.000. Cuando produzca dos unidades, 10.000 más 4.000, y así, ¿ya? Y esa curva verde que va subiendo, y por ende nos va indicando cómo se van moviendo los costos, ¿ya? Entonces la curva roja, para repetir, está representando el costo fijo, que no reacciona a los niveles de producción. La curva amarilla es el costo variable, ¿ya?, que si produzco 0 unidades, 0, y así va subiendo de 2.000 en 2.000 a medida que suben las unidades. Y la verde representa la suma de estos dos, y en el fondo podríamos llamar costo total, ¿ya? Después tenemos un precio de venta que es 2.500, y por ende también lo podemos graficar, ¿cierto?, tal como graficaríamos en este caso el costo variable, ¿cierto? O sea, si yo vendo en este caso 0 unidad, mi ingreso por venta es 0, ¿ya? Y a medida que vaya vendiendo ciertas unidades, voy a ir generando 2.500 más 2.500 que van a ir entrando, ¿ya? Entonces lo que está haciendo aquí, lo que me está diciendo es, cuando yo venda 10 unidades, ¿cierto?, si a cada una las vendo a 2.500, voy a tener 25.000 de ingreso por venta, ¿ya? Cuando venda 20 unidades, va a tener 50.000 de ingreso, así, ¿ya? Va a ir subiendo, ¿ya? Como vemos, la curva azul, en este caso, es más pronunciada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ingreso por cada unidad es mayor que el costo variable por cada unidad, y por ende la curva es más pronunciada.
Y, y aquí ya tenemos gráficamente algo que les puede demostrar lo que estamos conversando, que es que en algún punto la curva azul con la curva verde se topan, ¿ya? Y cuando se juntan, y en ese punto donde se intersectan ambas curvas, podríamos decir que va a ser lo que hemos calculado antes, ¿ya? 20 unidades o ingreso por venta equivalente a 50.000. Entonces aquí marcamos con este color morado, ¿cierto? El punto de equilibrio, ¿ya? ¿Qué es el punto de equilibrio entonces? Es ese momento donde mis ingresos por venta igualan a mis costos totales y se intersectan, ¿ya? ¿Qué pasa? Que todo lo que esté bajo este punto, o sea, todo lo que represente menos de 20 unidades en este caso de venta, va a estar siendo, ¿cierto?, insuficiente para recuperar mis costos y por ende va a estar perdiendo. Una vez, como podemos ver acá, concentrémonos solamente en la curva azul y verde, como podemos ver acá, yo vendo las 20 unidades y cuando yo venda la unidad 21, ya estoy generando un ingreso, ¿cierto?, relativo, ¿cierto?, a también la diferencia entre el costo variable de la siguiente unidad y así. Pero va a ser un costo, ¿cierto?, que va a ir, como podemos ver, la curva verde, ¿cierto?, la curva azul, a medida que va aumentando la cantidad vendida, en este caso, vamos a lograr ir generando más ingresos, ¿ya? Se va separando más. Bueno, y este sería como el punto de equilibrio, ¿ya? El punto de equilibrio, los costos, los variables, los fijos, punto de equilibrio, ingreso por ventas, y también bien gráfico para poder explicar, en caso de que alguien sea productor, que venda algo, cómo, ¿cierto?, se da esta relación de las ventas, ¿cierto? Y cómo yo podría, por ejemplo, ¿para qué me sirve esto? Si yo hago completos, ya, o mermelada, como decíamos antes, yo ya sé cuántas tengo que vender para recuperar mis costos, ¿ya? Entonces me permite hacer una gestión detrás, ¿cierto? Más allá de conocer los números por tenerlos solamente, me va a permitir realizar una gestión a través de ellos y conocer y decir, ya, entonces como tengo esta mermelada y mis costos son X, ¿cierto?, fijo, variable, bla, 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 entonces para poder llegar, alcanzar ingresos para el bolsillo, digamos, necesito por lo menos vender 20 unidades, ¿ya? Entonces nos podemos establecer metas, orientar nuestros esfuerzos a aquello, saber cuánto nos falta para poder recuperar los costos. Y de hecho, quizás podamos ver más adelante, vamos a tener curvas donde vamos a poder, o sea, fórmulas para nosotros poder decir, yo quiero que al final de toda esta operación quiero obtener una utilidad X, ¿ya? O sea, yo podría decir, yo quiero ganar, por los mismos datos, quiero que para el bolsillo me queden 50.000, ¿ya? Y habría una fórmula donde tendríamos que agregarle, ¿cierto?, otros 50.000, sumarlo a los costos fijos, agregar los 50.000, partirlo por el precio de venta menos el costo variable, que sería el margen de contribución, ¿ya? Y eso nos iría dando entonces más o menos la cantidad, ¿cierto?, de venta que tendríamos que generar para obtener, aparte de los costos totales de recuperarlos, obtener una utilidad, ¿cierto?, una ganancia de 50.000, ¿ya? Por eso, para eso nos sirve saber los costos, para eso nos sirve conocer los tipos de costo variable y costo fijo, en este caso, ¿cierto?, súper simplificado en una empresa que creemos, ¿cierto?, en una organización que creemos que produce un bien, ¿ya?, un producto. Así que eso, todo esto tiene que ver, obviamente, con diferentes disciplinas como la curva oferta-demanda, ¿cierto?, economía, administración, ¿cierto?, ventas, marketing, todo está involucrado dentro de esta misma acción, ¿ya? No es que el producto se produzca, se venda solo, ¿cierto?, lo sabemos, ¿ya? Así que eso, nos vemos en una próxima ocasión.